Buenas, mi nombre es Manuel Paredes y soy analista de datos y en concreto en el sector de lo deportivo y del fútbol soy analista del Club Deportivo Juvenil Tamarite en la categoría de Tercera Federación Aragonesa. Y bueno, en primer lugar, antes de realizar esta presentación y esta ponencia, quería darle las gracias a Isaac por la oportunidad y por contar conmigo para venir aquí a hablaros sobre el dato y el Big Data en el fútbol, que es un tema muy en auge y muy contemporáneo en el fútbol. Así que, sin más dilación, estos son los pasos por los que iremos en esta presentación. En primer lugar, introducción al Big Data y metodología, cómo tratar con los datos. Después, los casos de uso tanto para el análisis de rival como el análisis propio y el más importante y por el que nació al final el Big Data en el fútbol, que es el scouting de jugadores y el fichaje. Siguiente punto sería el dato en el fútbol semiprofesional, fútbol amateur y fútbol base, donde no hay tanto recurso y qué soluciones pueden haber. Y por último, las conclusiones del uso de los datos en fútbol. ¿Vale? En cuanto a la introducción a Big Data, obviamente Big viene de grande y data de datos, refiere al gran volumen de datos que se pueden recoger en el juego, en el fútbol. ¿Vale? Todos ellos son eventos de partido, rendimiento de jugadores, traqueo, posiciones tanto de jugadores como de árbitro también, que hay mucho artículo científico que eh, se trata el tema del acierto del árbitro o no en función de la distancia a la que estaba del balón. Métricas individuales, métricas colectivas, que más adelante hablaremos. Y todo ello se recoge principalmente por todas las cámaras predispuestas que hay hoy en día en los estadios, colocadas en diferentes posiciones, que lo que hacen es traquear un jugador y hacen ese seguimiento de cada jugador y registran pues cada movimiento, las distancias recorridas, las máximas velocidades, todo eso en el aspecto físico, pero también el software posterior eh, reconoce lo que es un pase corto, un pase medio, un pase largo, un centro, un disparo a puerta. Todo eso viene recogido por las cámaras en los estadios. También estas cámaras han sustituido a los famosos petos, que aunque muchos equipos siguen usándolos para tener una recopilación perdón, propia de datos físicos, pero generalmente lo que se usa son las cámaras en los estadios. En cuanto a la metodología y del tratamiento de datos, ¿vale? En primer lugar necesitamos obtener los datos, que pueden ser, como ejemplos pongo aquí, mediante proveedores de datos masivos, es decir, de Scout, Opta, de MediaCoach, StatsBomb, Skill Corner, ¿vale? Que son proveedores de datos masivos, que te dan coordenadas, te dan todo tipo de datos que se puede recoger en un segundo de partido, que son un montón, ¿vale? Pues todo ese tipo de datos en masa son los que recopilan estos proveedores de datos y que los equipos normalmente de mayor recurso pues pueden adquirir a ellos, ¿no? Y la otra forma es recurrir a páginas web o portales de Internet en los que hay una parte de esos datos que adquieren de estos proveedores y las publican en sus web. Un ejemplo muy claro sería el de Bisoccer, que contiene Bisoccer de acceso a usuario que todo el mundo conocemos, ¿vale? Y también tiene esa parte de Bisoccer Pro, que es la encargada de proveedores de datos masivos para clubes, ¿vale? Tras la obtención de datos, se requiere el almacenamiento, por supuesto, y el tratamiento, ¿vale? Normalmente el tratamiento suele ser en lenguajes de programación como R o Python y su almacenamiento en bases de datos, archivos Excel o a través de herramientas como Power BI o Tableau se pueden hacer filtrado de datos o segregación de los mismos o selección de aquellos que interesen, ¿no? Para, por último, realizar informes, que es el resultado final del tratado de datos, y enviar al cuerpo técnico según lo que se requiera. En cuanto al uso de datos, cada vez que usemos datos
debemos plantearnos estas dos preguntas. ¿En qué aspectos puedo obtener datos? Que ahora mismo es casi todo. ¿Y para qué pueden servir los datos? ¿Vale? ¿Qué ventaja voy a obtener yo de obtener y tratar datos? ¿Vale? Pues bien, para el análisis de rival, el uso del dato me puede servir para conocer a tu rival, por supuesto, ¿vale? Es vital antes de enfrentarme a un problema, conocer el problema. Entonces, si conocemos el modelo de juego de rival en base a las métricas que podemos analizar, si conocemos también sus fortalezas y debilidades, pues podremos definir amenazas y oportunidades a plantear en el partido. Y además, si podemos datificar las acciones a balón parado del rival, pues todo ello nos puede ayudar a la elaboración del plan de partido. ¿Vale? Todo esto, obviamente, se recopila de los datos que se obtienen de métricas, pues de número de pases, posesiones, el tipo de posesión que es, si son largas, cortas, número de contraataques, anchura y longitud del equipo, redes de pases, que ahora después veremos, pues todo ello, además de las acciones a balón parado, todos esos datos nos ayudan a conocer al rival y a elaborar un plan de partido. Un ejemplo sería este dashboard de aquí, que es simplemente en base a los datos, en este caso provenientes de Y-Scout, ya que colaboré con la selección de Andorra para hacer varios proyectos, pues en este proyecto en concreto preparábamos un informe de precompetitivo, ¿vale? Pre-Nations League en este caso, y era simplemente para obtener una vista general de cómo podrían ir los partidos según el rival, pues en función de cada métrica, ¿vale? Como vemos en posesión de balón, los 4 equipos del grupo, en base a partidos anteriores y rendimientos anteriores, ¿vale? Y así poder prever en el partido que toquen en la jornada, pues un poco prever cuál puede ser el rendimiento de tanto de nuestro equipo como del rival. Este es otro ejemplo de informe, ¿vale? Como el informe anterior que mostrábamos anteriormente, pero digamos una valoración final en la que a partir de los datos extraemos la valoración subjetiva y cómo pueden influir esos datos en, en el partido, ¿vale? Y sobre todo una tabla muy visual en la que a modo semáforo pues se pueden ver en las métricas que se obtiene peor rendimiento, un rendimiento equilibrado o un mayor rendimiento que el rival en función a los datos obtenidos, todo esto previo al partido. ¿Vale? Como comentaba antes, redes de pases. Al final, el poder extraer datos de la ubicación media de los jugadores durante todo el partido y el diagrama de pases, ¿vale? Me puede servir para obtener un patrón de juego o simplemente la construcción del equipo la construcción ofensiva del rival. Por ejemplo, esto fue un proyecto en el que analizábamos a Inglaterra contra Suiza, ¿vale? Y se realizaba el diagrama de pases con las posiciones medias de los jugadores, ¿vale? El color va en función de la parte del terreno de juego, según sea portero, defensa, centrocampista o delantero. El tamaño del circulito que indica cada jugador, la relevancia en el juego, es decir, el número de pases que realiza, ¿vale? Por ejemplo, observamos que Kane casi en ese partido no tuvo participación, ¿vale? Y la intensidad de las flechas en la dirección del pase, pues indica a mayor intensidad, mayor número de pases entre esos jugadores y podemos establecer pues un patrón de juego del equipo del rival, ¿no? Bien, el Big Data para el uso de análisis propio, ¿vale? ¿En qué nos puede servir el uso de los datos para el análisis propio? Pues sobre todo el conocimiento de rendimiento de tu equipo o del jugador, por supuesto. ¿En función de qué? Pues de la parte, ¿vale? O minuto de juego, en función de si se juega de local o visitante, el horario de partido, que también hay muchos artículos que, en los que se expone que el horario de partido también puede influir en el rendimiento de un equipo o de un jugador, el esquema táctico que use el equipo,
o si es titular o suplente este jugador, ¿no? ¿En qué aspectos podemos fijarnos o en qué métricas? Pues tanto métricas colectivas como posesión de balón, eficacia ofensiva, ritmo de juego, ¿vale? Todas las métricas que involucran a todo el equipo, o métricas individuales como pases, disparos, regates, ¿vale? Goles, y además métricas de datos de rendimiento físico individual que pueden contribuir a la prevención de lesiones. Es decir, si un jugador, si se tiene un registro de los entrenamientos y partidos de un jugador y nos salta una alarma, ¿vale? De que ese jugador en determinado partido está haciendo más sprints de alta intensidad de los que suele hacer normalmente en un entrenamiento en un partido, puede ser un riesgo de lesión según la fatiga que se obtenga en ese momento. Pues todo eso contribuye a tener indicadores de éxito mediante las métricas o la evaluación según los datos físicos, ¿vale? Un ejemplo, un caso de uso de análisis propio, pues puede ser el mismo ejemplo que veíamos anteriormente de análisis de rival prepartido, pero esta vez se añade post partido el rendimiento obtenido en ese partido, ¿vale? Antes analizábamos, por ejemplo, relación de pérdidas y recuperaciones prepartido, ¿vale? De Irlanda del Norte y Andorra, y se observa que después del partido, pues se perdieron más balones de los que se esperaban, ¿vale? Y se recuperaron menos balones de lo que se esperaban, con lo cual se ha obtenido un peor rendimiento al esperado, en este caso, ¿vale? Pues con ello poder evaluar el rendimiento del equipo tras el partido. Otro proyecto fue el de comparar tanto defensiva como ofensivamente al equipo en función del modelo, perdón, del sistema táctico utilizado y se comparaba en ciertos partidos, ¿vale? En un espacio-tiempo concreto, pues el rendimiento del equipo con un 4-4-2, un 5-3-2 y un 5-4-1, tanto, ya te digo, ofensivamente como defensivamente. Entonces, se puede ver que en métricas ofensivas el sistema 4-4-2 es el que destaca, ya que ocupa el mayor área en el gráfico y con lo cual indica que se obtiene mayor eh, rendimiento en cada una de estas métricas comparado con los otros sistemas tácticos. Sin embargo, en métricas defensivas, lo que se obtuvo fue que el 5-4-1 era el sistema con el que el equipo rendía mejor, ¿vale? Defensivamente. Entonces, todos estos datos, ¿a qué pueden ayudar al entrenador y al cuerpo técnico? Pues a concretar que igual se puede plantear un modelo de juego en el que ofensivamente, en fase ofensiva, se utilice un 4-4-2 y transformarlo a 5-4-1, ya sea bajando un punta a la línea media, cuando se inicie la fase defensiva con tal de obtener un mayor rendimiento del equipo general. Y, y a partir de ahí, pues crear un modelo de juego y entrenarlo, ¿no? Todo ello basado en datos, ¿sí? El Big Data para el scouting de jugadores, que al final es lo más importante del uso del dato en el mundo del fútbol y por lo que nació el Big Data principalmente. Pues obviamente nos daría para una presentación entera e individual solo para el fichaje y el scouting de jugadores, pero resumiendo en 4 puntos clave, ¿para qué es importante el uso de los datos en el seguimiento de jugadores? Pues al final para clasificar y comparar rendimientos de jugadores, obviamente, ¿sí? Buscar jugadores similares mediante algoritmos de similitud. Si a mí se me va un jugador, voy a buscar un jugador que en métricas tenga un valor objetivo o numérico de datos parecido al que tenía para que pueda encajar o se adapte bien al equipo. Por ello que encontrar un jugador acorde al estilo de juego, ¿vale? El punto 3 que se refiere al perfil de jugador o clusterización, que es agrupar jugadores en función del rendimiento y los datos obtenidos, que ahora más adelante veremos un ejemplo y con el que lo veremos mejor. O esta imagen de aquí en la que todo el mundo hemos jugado al FIFA o al Pro y, y a la hora de fichar en modo carrera o en cualquier modo,
pues al final buscas un jugador que te cumpla requieres un jugador con unas exigencias tanto de pase, de regate o de velocidad en función del modelo de juego que quieres realizar. No es lo mismo un extremo tirado a banda, el típico extremo eh, regateador que luego va a centrar, al extremo más de juego interior, juego combinativo en espacio reducido, pues al final todos esos datos me pueden indicar el modelo o el perfil de jugador que es. ¿Vale? Y por último, y el más importante, el obtener ventajas y eficiencias en el mercado de fichajes a través de la utilización de datos. Este sería un poco un modelo a seguir durante el año en, en un timeline de scouting de jugadores o seguimiento, ¿vale? Iniciando por agosto, con el inicio de temporada, en el que hasta diciembre se puede hacer un seguimiento masivo de gran cantidad de jugadores y recopilación de datos, ya sea de la misma categoría, de una inferior o de categorías similares en otros países, ¿vale? Y que tras el periodo de traspasos de enero sí que se realizaría un seguimiento más detallado de aquellos jugadores que sí que destaquen o que el perfil de jugador se adecua al equipo para, por último, en el periodo de traspasos, tener claro cuáles son las opciones de fichaje y cuáles son las alternativas en caso de que el fichaje principal no salga adelante o tener varias opciones en ese caso. Entonces, los casos de uso, este por ejemplo sería un caso práctico de exposición de los delanteros que tuvo el Sevilla hace unas temporadas, en el que se expone el rendimiento de cada jugador, ¿vale? Compatibilidad en función de las métricas, bueno, pues un poco goles, el score en función basado en datos, ¿vale? O la puntuación según las métricas obtenidas individuales. Y bueno, el valor de mercado, días inhabilitados, pues todo esto es importante compararlo a la hora de fichar jugadores. Más seguimiento de jugadores. Este es un ejemplo de Curro, eh, de Curro Sánchez, jugador del Burgos. Este fue un proyecto que hice el año pasado y esto, por ejemplo, es captura de Y Scout, ¿vale? Que en ese momento tenía Y Scout disponible y nada, una infografía, mapa de calor de donde jugaba y rankings en el que me, se puede hacer una idea en el estado de forma en el que estaba Curro en este momento. Por ejemplo, en goles y asistencias estaba encabezando la lista con 12 y goles y asistencias esperadas resultaba un 10,85 cuando en realidad llevaba 12. Esto me quiere decir en datos que estaba obteniendo un mayor rendimiento del esperado. ¿Vale? También, bueno, informes de reclutamiento, se pueden extraer datos para compararlo con delanteros o con centrocampistas, ya que es un jugador que puede jugar tanto en la línea media como en la delantada del equipo. Y bueno, pues un poco comparando datos, contextualizar el rendimiento de Curro, ¿no? contra adversarios. Y por supuesto, una valoración del jugador, valoración ya subjetiva, basada en los datos del rendimiento del jugador. Este sería otro ejemplo, otro caso de uso de los datos para el scouting, que en este caso es un proyecto en el que se realizó una clusterización, que hablábamos antes, que clusterización es formar grupos en función de los datos obtenidos de las métricas de los jugadores, es decir, el clúster cero o grupo cero, el morado, indica, siendo este el centroide, ¿vale? Indica que todos estos jugadores tienen un rendimiento similar o han obtenido unos datos de rendimiento parecidos, ¿vale? Pues está el grupo morado, el grupo azul y el grupo amarillo. Y entonces, más o menos, se puede deducir el perfil de jugador de aquellos jugadores que pertenecen a ese grupo. Si yo quiero buscar un jugador de características o datos obtenidos similares a Vinicius, pues puede ser cualquier ejemplo de los jugadores de su clúster. Cuanto más me aleje de Vinicius, mayor diferencia hay en los datos comparativos entre Vinicius y cualquier jugador, ¿vale? Como ejemplo.
Más ejemplos, algoritmos de similitud que realizábamos antes. O sea, decíamos antes. Esto fue un proyecto realizado para buscar un posible reemplazo a Luka Modric, en el que se hacían algoritmos de similitud que daba como resultado este porcentaje. Por ejemplo, Tchouaméni obtenía un 84% de similitud. ¿Basado en qué? Basado en métricas que yo escogí en ese proyecto, que en este caso creo que la mayoría eran ofensivas, ¿vale? Y basándome en las métricas escogidas, además de hacer un filtrado de datos por mediocampistas, por ejemplo, aquí vemos jugadores de la Liga Española y de la Inglesa, ¿vale? Pues en ese caso cogería de la Española y de la Inglesa y las métricas que yo requería para ese proyecto, pues me dio un porcentaje de similitud de cada jugador comparado con Luka Modric. Hablando en datos, claro. No, por ejemplo, borrando la ecuación a Tchouaméni, que ya está en el Madrid, los tres más parecidos a Luka Modric serían Fran Beltrán, Martín Zubimendi y Hugo Guillamón, pero en datos hablando, esto no quiere decir que cualquiera de esos jugadores te va a dar un pase de exterior a lo Luka Modric. Eso no lo dice el dato. Lo que dice el dato es que en función de las métricas analizadas se puede obtener un valor eh, o un rendimiento similar a Luka Modric en cuanto a datos y valor objetivo, ¿vale? Pero el talento al final no se puede medir, no hay una métrica que mida el talento, con lo cual también es importante contextualizar el dato y hacer un correcto uso del mismo. Esto es otro ejemplo que hice de un proyecto de José Fontán, ¿vale? Que en este caso es del año pasado. Igual, esto es de Y Scout, ¿vale? Todo ello. Y un poco una información de cómo iba el equipo en ese momento. Y en este proyecto se comparaba a José Fontán con sus compañeros, ¿vale? Eh, Como vemos, el área azul es el de Fontán, con lo cual obtenía un mejor rendimiento en muchas de las métricas comparados con sus compañeros, pero además se le comparó con la media de la competición, ¿vale? De la segunda división, ¿vale? Con tal de ver si el rendimiento era superior o no al de la media. Y, por supuesto, se ve un mayor rendimiento, ¿vale? Además, se añadieron métricas ofensivas, pues, bueno, un poco por ver el gol esperado que se obtenía cuando subía al ataque, pero bueno, lo que interesa más son los aspectos defensivos, ya que es defensa. Lo llamativo de este proyecto fue que se comparó, además de con su categoría y sus compañeros de equipo, se comparó con los defensas del Celta. ¿Por qué? Porque era jugador del Cartagena, pero venía de cesión y pertenecía al Celta, que estaba en primera división y sigue estando. Entonces, ¿qué se obtenía? Pues, por ejemplo, en relación de duelos aéreos por partido y porcentaje de duelos aéreos ganados, pues se establecía que José Fontán tenía mayor rendimiento que el medio de la que la media, perdón, de la primera división española, ¿vale? O incluso superior el rendimiento de Óscar Mingueza o Manu Sánchez, defensas del Celta, ¿vale? O en esta gráfica de aquí, recuperaciones por partido en relación con duelos ganados por partido, pues, por ejemplo, en recuperaciones sí que es verdad que no destaca tanto comparado con la media de la primera división o incluso con los jugadores del Celta, pero, por ejemplo, en duelos ganados por partido sí que supera con creces el rendimiento a los jugadores del Celta o a la primera división. Y todo esto, todos estos datos nos pueden hacer o llevar a realizar un seguimiento de los jugadores y que por ello hacer una valoración subjetiva basada en los datos en los que al final determinar para una secretaría técnica si el jugador podría ser apropiado para que jugase en primera o no y recuperarle cedido. Sería otro ejemplo de caso de uso de los datos para el scouting. Y vamos con otro tema que también es muy importante, el dato en el fútbol semiprofesional, fútbol amateur y fútbol base, ya que no hay tanto recurso. ¿Y por qué es importante el uso de datos? Pues bueno, para hacer seguimientos de competición, de jugadores,
registrar aspectos importantes para el cuerpo técnico, comparar rendimientos, adquirir conocimiento de la categoría o, por supuesto, realizar análisis de rival propio o scouting. ¿Qué inconvenientes hay? Pues los recursos, que suelen ser insuficientes, en cuanto a proveedores de datos, porque no existen proveedores de datos en estas categorías. Si se realiza una propia base de datos como analistas, pues requiere muchísimo tiempo y el tenerla actualizada requiere mucho trabajo. La imposibilidad de adquirir recursos, también la aptitud en la utilización de herramientas, ¿vale? El saber y el conocer de herramientas y el saber utilizarlas para poder hacer este registro, o equipos de trabajos delimitados, con poco personal o no cualificados, ¿vale? Al final, las soluciones, ¿cuáles son? Grabar los partidos. A partir de la grabación de partidos se pueden obtener bases de datos. Bueno, aquí tenéis ejemplos de software de videoanálisis con los que, basado en el vídeo, puedes ir seleccionando los eventos de partido y a partir de ahí obtener una base de datos. He añadido también Able, que es una empresa que se está dedicando a hacer un Y-Scout, un tipo Y-Scout para este tipo de categorías que no tienen esos proveedores de datos y que profesionalizarían mucho las categorías, lo cual me parece una gran idea. Y, por supuesto, crear nuestras propias bases de datos y tirar de actas de partido, que también se puede sacar mucha información de los actas. ¿Vale? Esto sería un ejemplo del análisis de la División de Honor Juvenil del año pasado también, de un proyecto. Eh, Como vemos, la clasificación, ¿vale? Mallorca primero, equipos de playoff, mitad de tabla y equipos de zona baja, ¿vale? Pues, ¿qué nos puede decir el dato? Si comparamos estos resultados generales con los resultados obtenidos jugando en casa, pues, por ejemplo, el Badalona, que es equipo de mitad de tabla, si yo me enfrento al Badalona, perdón, solo con el dato puedo saber que el Badalona en casa, como local, tiene un rendimiento muy por encima de la media e incluso es de los equipos que se sitúa arriba en la tabla, concretamente el tercero mejor, ¿vale? O el Cornellá, por ejemplo, un equipo que está en puestos de descenso, en casa se hace fuerte y está casi justo en la media de rendimiento de la competición. Entonces, el dato nos puede ayudar a contextualizar ese equipo en función de si juega de local, de visitante y- y poder extraer conclusiones y preparar el partido de mejor modo. Más en base a actas de partido y recopilación de datos de minutos de juego, pues esto es un ejemplo que cuando entrenaba a, a un equipo de cadetes y bueno, se hacía el registro de los minutos que jugaba cada jugador y con ello pues ver los minutos medios por jugador, por partido, titularidades, goles, pues un poco poder concretar quién merece más, quién merece menos, ¿no? En base a los goles o en base a minutos, a quién se le da más oportunidad, a quién menos y con ello pues ir haciendo una evaluación durante la temporada. Otro ejemplo, este sería un ejemplo real de análisis de partido, ¿vale? Mediante NAC Sport, en el que teniendo el análisis de vídeo se realiza un registro con la botonera y a partir de esa botonera y esos registros, pues podemos hacer nuestra propia base de datos. Por ejemplo, si yo registro todos los córner ofensivos y en mi botonera tengo estas características, pues yo puedo saber de todos los córner ofensivos que se han lanzado, cuántos van al primer palo, cuántos al segundo, cuántos al punto de penalti, cuántos se han sacado en corto, eh, cuántos lanzadores suelen, suelen colocarse para iniciar el juego desde saque de esquina, pues todo eso me ayuda en la elaboración del plan de partido. Y por último, un ejemplo de base de datos propia, que esta base de datos, bueno, la realizo en base a los actas de partido y gracias también a los vídeos, recogiendo pues el nombre del jugador, la jornada que es, el partido y el minuto. Además, con una página de internet, XG Calculator, creada por Ismael Gómez, quería mencionarlo, porque gracias a su página pues podemos hacernos una idea del gol esperado en esa situación, que es simplemente para tener una referencia y yo el día de mañana,
al tener todos estos datos recopilados, pues poder obtener el delantero con mejor rendimiento en función del gol esperado y los goles que ha obtenido, ¿vale? Y hacer una comparativa entre equipos o, por ejemplo, descubrir cuál es el equipo que mayor goles en acciones a balón parado realiza. Pues bueno, todo esto es un ejemplo de bases de datos propias que nos pueden ayudar en este contexto de estas categorías del fútbol. Y bien, por último, como conclusiones, pues que siempre debemos hacer un uso correcto del dato y contextualizar siempre los datos, aportando valoración objetiva a la subjetiva. Estos ejemplos son basados en ponencias de Sara Carmona, que es periodista y analista de datos en YouFirst, que es una empresa dedicada a la representación de jugadores aquí en España, a nivel top. Y basándome en los ejemplos de Sara, por ejemplo, no es lo mismo decir que el Barcelona presenta un bloque alto a decir que el Barça es el equipo que juega con el bloque más alto en la Liga Sports, con 52 metros de altura en función de distancia de su portería, ¿vale? O que el Atlético de Madrid se encierra atrás, no es lo mismo a decir que el Atlético es el equipo del campeonato con el segundo bloque más bajo y está registrando la segunda altura de línea defensiva más retrasada del campeonato. Bueno, pues un poco dar aportación objetiva a la subjetiva, ¿vale? El último ejemplo, el Real Madrid no está teniendo suerte a puntería. El Madrid genera un volumen muy alto de llegadas, es el que mayor remata en la liga con 19 remates por partido, pero el problema es que está costando ver portería porque necesitan 9 remates para hacer un gol. Y hay equipos que necesitan muchos menos remates a puerta para realizar un gol. Pues bueno, es simplemente eh, aclarar esta conclusión que siempre se puede aportar una valoración objetiva a lo subjetivo. Y por supuesto, el dato, perdón, no sustituye a nada o a nadie, ¿vale? Simplemente complementa y ayuda en la toma de decisiones y que el dato es una aportación más en la búsqueda del éxito. Al final, esta, esta pequeña infografía quiere decir que con el dato podemos ayudar tanto al entrenador como al preparador físico, al analista o entrenador de porteros, o sobre todo y el más importante a la secretaría técnica, que es para lo que normalmente se usa, ¿vale? Para el tema de fichajes de jugadores y demás. Y el dato puede servir de ayuda a todos ellos, a la vez que todos ellos sirven de ayuda en la toma de decisiones para el entrenador. Creo que todo el mundo y todos los recursos de un club deben orientarse en la ayuda de la toma de decisión de la búsqueda del éxito. Al final, entrenar no te garantiza ganar un partido. O preparar el partido 5 días antes no te garantiza ganarlo. Pero está claro que tienes mayor porcentaje de probabilidad de ganarlo si preparas un partido 5 días antes que si lo preparas un día antes. O si entrenas 5 días que si entrenas un día. O si además ayudas al cuerpo técnico con datos. Pues todo lo que pueda usar eh, para esa búsqueda del éxito y- y todos los recursos que pueda utilizar, ya sean datos, recurso personal, recurso de infraestructura, perdón, o económico, pues se debe utilizar para esa búsqueda del éxito y todo va a ayudar. Y nada, hasta aquí sería esta presentación del uso de los datos en fútbol, muy general y muy resumida, pero bueno, era el objetivo de esta presentación, mostraros un poco para qué se usa el dato y cómo se usa en el fútbol de la actualidad. Y nada, muchas gracias de nuevo a Isaac por la oportunidad que me ha dado de encargarme yo de realizar esta presentación sobre los datos. Y, y nada, a seguir fomentando este canal que me parece una gran idea y que escuchándonos unos a otros podemos aprender mucho más. Así que nada, gracias y para lo que pueda surgir, ahí está mi contacto. Un saludo.